retos de potenciar procesos de desarrollo sostenible desde lo local y la innovación en cultura nos llevan a explorar las posibilidades que presentan las industrias creativas y culturales en nuestros contextos y territorios. Le damos la bienvenida al panel La dimensión social de las industrias culturales y creativas en Latinoamérica. Nos acompañan Marcela Flores, enlace de promoción cultural de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura Federal y coordinadora de México Creativo. Carolina Pereira, secretaria ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Sus ámbitos de interés son la descentralización de la puesta en valor de los territorios y la gestión de infraestructura y espacios culturales. Giselle Dupin, agente de la Secretaría Especial de Cultura del Ministerio de Turismo de Brasil. Es miembro del Observatorio de Diversidad Cultural y forma parte del Banco de Expertos en la UNESCO en Indicadores Culturales. Trinidad Saldívar, jefa de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad en la Oficina de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo. Es especialista en industrias creativas y culturales. Su trabajo también busca expandir los mundos de la cultura y la creatividad para difundir el pensamiento innovador. En la moderación del diálogo, Lourdes González, secretaria de Cultura del Estado de Jalisco. Hola a todas, qué gusto estar el día de hoy con ustedes, aunque sea de manera virtual, lamentablemente de manera virtual, pero muchas gracias por aceptar esta invitación a participar el día de hoy en este panel que seguramente generará cierta polémica y es la dimensión social de las industrias culturales y creativas en Latinoamérica. Bueno, quisiera comenzar primero, obviamente, por presentarlas. Es una cosa un poco rara tenerlo que hacer así. Marcela Flores, empiezo por ella, coordinadora de México Creativo. Ella cursó la carrera de actuación en el Foro de Teatro Contemporáneo y posteriormente la especialidad en luminotecnia en la Escuela Superior de Artes del Espectáculo del Instituto de Teatro en Barcelona y Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, Marcela, por suerte, desde 2010 forma parte del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, en el que diseñó la iluminación de la pieza El rumor del incendio y fue presentada en numerosos escenarios en Bélgica, México, España, Suiza y Francia. Lagartijas Tiradas al Sol es una de las compañías mexicanas más destacadas, no solo en su propuesta estética, sino también en su crítica al régimen imperante de pronto, ¿no? Actualmente coordina la iniciativa México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Sus currículums de todas son bastante extensos, cosa que me intimida un poco, pero con muchísimo gusto las presento de manera algo resumida para que en realidad podamos hablar de lo más importante, que es escuchar sus opiniones, ¿no? Carolina Pereira, secretaria ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Administradora pública de la Universidad de Chile, diplomado en Gestión Territorial por Flaxo y máster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Durante el 2019 estuvo como directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Chile, antes de asumir la dirección de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, en donde ha impulsado los procesos de digitalización del sector creativo, así como formación en competencias transversales y la inclusión de los territorios como foco central del accionar público. Sus ámbitos de interés son la descentralización, la puesta en valor de los territorios y la gestión de infraestructura y espacios culturales. Giselle Dupin, tú dime, Dupin. Ok, vuelvo a repetir. Giselle Dupin, agente de la Secretaría Especial de Cultura del Ministerio de Turismo de Brasil. Miembro del Observatorio de la Diversidad Cultural, forma parte del Banco de Expertas de la UNESCO en Indicadores Culturales y actúa como punto de contacto en Brasil para la Convención sobre la Protección
y promoción de la diversidad cultural. Trinidad Saldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Sector de Conocimiento, Innovación y Comunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Es especialista en las industrias creativas y culturales. Su trabajo también busca expandir los mundos de la cultura y la creatividad para influir el pensamiento innovador en todo el espectro del trabajo en banco. Al mudarse a los Estados Unidos, trabajó en varias organizaciones internacionales. Se unió a la Organización de los Estados Americanos, OEA, para dirigir los esfuerzos de recaudación de fondos y desarrollo del Museo de la OEA, así como para actualizar la misión y la visión del museo. Luego se trasladó brevemente al Banco Mundial, donde formó parte del proceso de gestión del cambio. Yo soy Lourdes González, soy actualmente la secretaria de Cultura de Jalisco y me da mucho gusto el día de hoy ser la moderadora de esta mesa de mujeres muy admiradas y aprovecho para agradecer al ITESO, la Universidad Jesuita, que coordinó una jornada académica con 15 participantes que son estos participantes quienes realizarán las preguntas que yo les haré el día de hoy. Los alumnos, las alumnas son Sofía Faz, Maricruz Ochoa, Renata Villán, Necane Villaseñor, Alma González, Gabriela Vargas, Karen Gámez, Mariana López, Juan Pablo Sánchez, Atsiri Castro, y también las egresadas Fátima González, Alejandra Murguía, Ciania Salgado y las profesores Fabiola López y Diego Escobar. El primer bloque de preguntas habla sobre la conceptualización de las economías creativas. Les voy a leer las preguntas completas y luego ya les pasaré la voz. ¿Qué se entiende por economía creativa y desarrollo sostenible? ¿Cuál es su lógica conceptual y política? ¿Qué diferencias hay entre referir a la economía creativa en singular y plural? ¿Por qué referirse al sector cultural latinoamericano como industrias creativas y culturales? Digo, o subrayo, ¿por qué en América Latina? ¿Cuál es la propuesta conceptual y política de esta denominación? ¿Existe en esto una dimensión social? ¿Un desarrollo cultural sostenible? Y bueno, no pretendo que contesten todas las preguntas, pero pues sí, empezar por estas, quizá más que preguntas, son provocaciones para abrir el diálogo. Si les parece bien, quien quiera comenzar, levante la mano y por acá puede prender el micrófono cuando quiera. Marcela nada más se ríe. ¿Quién empezó? ¿Giselle? Giselle levantó la manita y si quieren después puedo seguir. Va. Giselle, tu micrófono. Desculpe, no havia compreendido Marcelo. Bom, para responder que é a economia criativa, não é isto? A primeira pergunta. Penso que a diferença entre a economia criativa e a economia da cultura é que a economia criativa é mais ampla e, em todos os casos, há que considerar a dimensão simbólica da produção cultural, que os bens e serviços produzidos em el sector da cultura têm, además de uma valoração econômica importante, uma dimensão simbólica de construção de identidade, de pertencimento. Isto é uma característica muito importante deste sector. Muchas gracias, Giselle. Marcela también quería aportar algo al tema. Sí, justo ¿me escuchan bien? Es que me salió. Para México Creativo, que es la iniciativa que coordino desde la Secretaría de Cultura Federal de México, y lo que intentamos es diferenciar muy bien de lo que
un poco lo mismo que dice Giselle, la parte de las industrias culturales, donde sí existe una tendencia a pensar en la cultura como un mercado, en la monetarización y en sus procesos de producción a escala industrial, pero también hablamos de aquella parte de la economía que genera ideas y conocimiento. Y creo que diferenciar muy bien esto es importante, por eso para nosotros partir o poner en el centro el ecosistema cultural y sus cadenas de valor es entender muy bien cómo se conforma el ecosistema creativo del país y tener una visión completa de la organización y la cadena de valor con la que operan. Entonces, hemos estado trabajando en esto porque nos parece muy importante definirlo desde ahí, desde el centro, el ecosistema, que es muy rico y muy diverso, ¿no? Y que, bueno, tal vez pueda como ampliar después un poco más esta idea, pero para dejarle la palabra a las demás. Carolina, Sí, perdón, 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 no. Trinidad, perdón. Sí, no, solamente para construir sobre eso, creo que lo que han aportado tanto Giselle como Marcela es muy importante, porque creo que en el último tiempo se ha producido una tensión y una fricción por hablar de alguna manera, de manera similar, entre lo que es la economía de la cultura y la economía creativa. Si bien son parte de un mismo sistema, podríamos decir, tienen ciertas particularidades y comportamientos diferentes y eso tiene una repercusión muy importante a la hora de pensar en las intervenciones y en las políticas públicas. Porque, por ejemplo, en el sector cultural o incluso en las industrias culturales y creativas en general, va a haber sectores o subsectores que están mucho más avanzados, por ejemplo, y que requieren una intervención mínima desde el punto de vista de las políticas públicas. Pero hay otros sectores que no. Y entonces, obviamente, las políticas públicas y el gobierno lo que busca es suplir las fallas de mercado, entregar subvenciones cuando corresponde, tener beneficios tributarios en otros casos. Entonces, obviamente, tratar a todo el sector, a todos estos sectores de la misma manera, no, yo diría es un error, y por lo tanto la definición tanto de la economía de la cultura como de la economía creativa, nosotros en el banco hemos identificado 38 subsectores, o sea que vemos que es bastante amplio. Y lo que sirve para uno no es lo mismo que sirve para lo otro y las fallas de mercados en algún lugar no son las mismas que en otro. Por lo tanto, el pensar que toda la industria cultural y creativa ya no necesita subsidio es absurdo. Pensar que toda lo necesita es igualmente absurdo. Y eso es muy importante poder definir bien cuáles son estos subsectores, entenderlos muy bien para poder actuar de manera informada en cada uno de ellos. Y eso liberará, a mi juicio, mucha de la tensión que hoy día existe, sobre todo desde el mundo de la cultura, que yo creo que sienten que esta mirada muy comercial quizás hacia el mundo de la cultura los está amenazando o afectando. Entonces creo que todas las definiciones de las que se ha hablado ahora son claves y sobre todo tenerlo muy bien estudiado, muy bien medido para poder aplicar las políticas que son las adecuadas para cada uno de estos subsectores. Sí, siguiendo la línea de las tres compañeras acá, me parece que también es importante destacar la creatividad como un elemento fundamental de la economía creativa y coincido con las tres que efectivamente necesitamos hacer esa separación entre economía de la cultura y economía creativa. Y en el caso de la creatividad sabemos que es un recurso renovable, sostenible e ilimitado, ¿cierto? Nos dice la UNESCO también en este año de la economía creativa, ha puesto eso también como una premisa, entendiendo que efectivamente la creatividad la podemos encontrar en cualquier lugar del mundo y por lo tanto es un ámbito en donde nosotros tenemos una posibilidad de intervenir y de aportar a elementos tan claves hoy día como la crisis climática o como la pandemia.
Por lo tanto, la economía creativa tiene un factor de inclusión y de desarrollo sostenible importante, central quizás en su accionar. Cuando hablamos de elementos y de recursos que son renovables, nos permite también proyectar en nuestros países esa diversificación de la matriz productiva de la que hemos venido discutiendo hace unos años. Porque decimos, ya no es solo lo extractivo lo que le sirve a un país para poder tener un desarrollo económico, sino que cómo ponemos a las ideas, a la generación de conocimiento, a la generación de valor en el centro, ¿cierto?, de las políticas públicas y del accionar privado también. Por lo tanto, cuando hablamos, creo, de economía creativa, desarrollo sostenible, de la inclusión, es preciso hacer esta distinción de que hablamos de un sector de la economía que también tiene un tratamiento muy humano. La economía creativa se centra en el bienestar de las personas, en mejorar la calidad de vida. ¿Qué más noble que este sector, creo yo, que trabajamos justamente por la felicidad de las personas, por tener ciudades más amables, más vivibles? Por lo tanto, también creemos que es un sector donde la intervención pública es fundamental. Como decía Trinidad, es absurdo pensar que no requiere subsidios, pero es absurdo pensar que es igual para todos. Es muy importante la particularidad también en el sector creativo por sus estadios de desarrollo, pero también por sus cadenas de valor. Son muy, muy diversas unas de otras. Por ejemplo, el mundo de los artesanos, con ciertas familias completas haciendo el círculo completo allí. Pero sin embargo, otras industrias como el audiovisual, en donde ya se empieza a hablar de esta mirada también de América Latina o el nuevo cine que aparece ahora, la nueva distribución digital a propósito de la pandemia. Eso como un elemento adicional para ir ya avanzando en otros puntos de la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Por supuesto, plantean cosas, digamos, similares pero diferentes también, por otro lado, cada una en sus particularidades. Y retomo esta última cosa que dices, Carolina, porque se habla o se menciona a propósito de las políticas públicas, cómo están vinculadas estas economías creativas y luego cómo se pueden traducir en políticas públicas. Lo pienso como en realidades situadas, ¿no? Realmente el gran reto es cómo trabajamos con estos contextos situados a pesar, y por eso mi pregunta era, ¿es pertinente industrias culturales y creativas en América Latina? Porque quizá estos conceptos, no sé, lo pongo ahí, no obedecen al contexto particular que estamos viviendo. Se los pregunto, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué tipo de conceptos podemos manejar en nuestros contextos latinoamericanos para estudiar, vincular, mirar, trabajar con, desde esta cosa muy bonita que decías de cómo hacer felices a las personas o cómo trabajar en el bienestar con las personas, ¿no? Si quieren, a mí me parece que las industrias creativas es un sector del ecosistema cultural y creativo y que existen industrias en América Latina. Es decir, tenemos una industria cinematográfica importante, tenemos una industria editorial muy importante, una industria musical muy importante, y creo que lo que hay que es caracterizar muy bien cada sector. Por eso hablaba hace rato de la importancia de poner en el centro el ecosistema y entender muy bien cómo queremos acomodarlo, clasificarlo, hacer subsectores. Eso creo que es el inicio. En la página de México Creativo está ahí, por ejemplo, la manera en que nosotras intentamos hacer este acomodo, este ecosistema, y ahí pueden encontrar que un sector es las industrias creativas, y hay varios subsectores que tienen que ver con esto, con el audiovisual, con la música, con lo editorial, con los nuevos medios. También tenemos industrias importantes en América Latina ahí. Pero creo que es importante un poco lo que decíamos antes, caracterizar muy bien al sector, al subsector, para entender muy bien su cadena de valor y saber muy bien cuáles son sus necesidades, porque estamos hablando de un universo
muy, muy diverso y muy rico. Entonces, creo que empezar por ahí es muy importante. Yo pienso que hay que tener cuidado con el significado de la palabra industria, porque se remete a una cosa muy grande y muy específica que hace grandes cosas. Sim, claro, por supuesto, temos uma indústria do livro, uma indústria do cine, pero hay que pensar en la diversidade cultural. Temos sectores culturais, de produção cultural, donde podemos dizer que há uma tecnologia social, que são os conhecimentos tradicionais que devem ser vistos como tecnologias também, porque não são indústrias propriamente, pero produzem, né, têm uma produção cultural que não é industrial, pero tienen produtos y servicios culturales. Pienso que es muy importante tener esta dimensión de la diversidad cultural dentro de esta discusión y lo que tenemos una forma de trabajar las políticas culturales que separan os conhecimentos tradicionais são patrimônio imaterial. Então, nossas políticas separam a cultura em cajas e talvez eles necessitem se integrar mais, porque não sempre esta dinâmica de patrimônio imaterial, como lo entende a Unesco, com a lista de expressões que está reconhecida, temos muitas outras que não estão em listas, mas necessitam de políticas de cultura, que não há que falar somente de patrimônio, mas fazer que as coisas comuniquem. Não sei se me compreendem. Penso que nossos países têm uma diversidade muito grande de pueblos e comunidades tradicionais que eles também produzem cultura e estão, de alguma maneira, a alimentar de esta dimensão simbólica nossa indústria cultural, e é isso que faz a diferença de nossos produtos culturais, né? Toda esta força de inovação, de criatividade que têm nossos pueblos. Então, quando falamos indústria, há que, como dizia Trinidad, pensar em las diferentes, né, expressões e dimensões. Há dimensões muito grandes e outras mais chicas, portanto, a palavra mais importante é diversidade cultural. Gracias. Y si puedo sumar a eso, me parece muy interesante también el acento que se ha puesto en la palabra industria. Quizás en muchos sitios de América Latina o en algunos sectores de las industrias creativas, esto es todavía una aspiración. En muchos países se hace cine, pero no hay una industria audiovisual. Se hace con un esfuerzo enorme y hay un cineasta y que se apoya, etc. Entonces, lo que es importante es empezar a construir de alguna manera todos estos ecosistemas y todas estas cadenas de valor que permitan que las industrias puedan existir, estén maduras. Vemos el ejemplo, a mí me encanta siempre ese ejemplo de, por ejemplo, los diseñadores de moda en nuestra región. Muchos de ellos sacan una primera colección con mucho éxito, con mucho esfuerzo sacan una segunda y la tercera ya no existe. Y eso es porque en el fondo no existe todavía un mercado, no existe una demanda, y todo eso se tiene que ir construyendo, no solamente tener el talento. Y eso es lo importante de lo que se ha mencionado aquí, de cómo se van construyendo esas cadenas de valor, etc. Pero en esta nueva economía, en la cual además nos vemos arrojados hoy día con mucho mayor necesidad, especialmente por el golpe que ha significado en la pandemia, en que nos hizo cada vez más claro también que necesitamos tener
economías más competitivas, en que la matriz productiva se diversifique mucho más, y ahí los creativos tienen un rol clave, tanto los del mundo de la cultura como del mundo del diseño, es decir, un rol clave no solamente para sus propios sectores, sino que para otros sectores tradicionales de la economía. Y creo que ahí el tema del empleo es muy importante y que exista un entendimiento más flexible del rol que ocupan estos creativos dentro de toda la cadena productiva. Es decir, si hoy día pensamos el estrés en que se puso la educación durante la pandemia, traducir la sala de clase a la pantalla no resultó, yo tengo una gran pena por toda la gente que tuvo que estudiar con la pantalla. Bueno, imagínense el rol que los creativos, desde el mundo de las artes visuales, desde el mundo de las artes escénicas, pueden aportar a eso, o a la salud, o a distintas cosas. Creo que también es un llamado a los creativos a lanzarse a sectores tradicionales de la economía de la sociedad y hacer un aporte en esas áreas, lo que implica un entendimiento también del lado tradicional que quizás ve el sector creativo como algo con el que no puede trabajar. Y creo que ahí hay un trabajo que es importante de hacer esas conexiones de las que hablaba Giselle también, bueno, cómo podemos conectar estos mundos y que realmente el sector cultural y creativo no sea aislado, un sector especial, diferente, que hay que tratarlo con ciertas características, las tiene, pero también se puede incorporar y acercar al mundo más tradicional con unos aportes enormes y tremendamente necesarios, especialmente hoy. Sí, allí muy de acuerdo también con esto de cómo podemos ir acercando justamente a este sector, a otros sectores productivos. Y creo que hay una lección que nos ha dejado la pandemia o un remesón muy fuerte que vivieron nuestros países al develarse aún más la precariedad quizás estructural que tenían el sector cultural. Creo que algo que surgió y que hemos vivido un eterno loop cuando uno dice el artista o el trabajador de la cultura que dio toda su vida, trabajó, jubiló y no tiene fondos para jubilar, porque no hubo jamás un proceso de formalización en su trabajo, porque en muchos casos, no significa que en todos, pero en muchos casos nos pasa dentro del sector que vamos generando fondos ya, pero para los artistas cuando ya terminaron la carrera o qué vamos a hacer ahora. Sin embargo, es una situación que, a propósito de la pandemia, varios de los países de Latinoamérica empezamos a actuar mucho más rápidamente en términos de, primero, mapear. Primero, que el sector cultural y creativo es parte de un sector, somos parte de algo. Por lo tanto, como trabajadores de la cultura, es importante ser parte de estos catastros, que los ministerios de las culturas cuenten con registros de agentes culturales. Nos pasó a muchos países que nos vimos impedidos de entregar ayuda directa a los artistas porque no existían registros en cada uno de los países de quiénes son los artistas. Por lo tanto, allí aparece un desafío desde el ámbito de las políticas públicas clave, el mapeo y visibilización de los artistas y de su rol, el rol social del arte, ¿verdad? Que lo mencionaban ya Trinidad y las otras colegas cuando decían, bueno, cómo vivimos esta pandemia también más acompañadas gracias al arte también. En ese sentido, el rol que ha cumplido es fundamental. También considero que es muy importante incluir hoy día a las personas, a los colectivos, a las organizaciones en las decisiones de política pública. La situación en los distintos países hemos estado viviendo estallidos sociales, que eso es lo que nos hablan de cambios societales. Finalmente la sociedad está diciendo, atención, nosotros queremos un rol activo. Hoy día vivimos en una sociedad de la información, cada vez más y desde más jóvenes se exige participación. Esa participación el Estado no puede quedarse atrás, debe de algún modo ir respondiendo. Nosotros hemos hecho un ejercicio de laboratorios participativos desde el Ministerio de las Culturas que nos ha traído muchas luces de trabajo.
sabemos que ya no hay un pie atrás, de que la gestión pública no puede ser vertical solamente, es un trabajo de cogestión. Esperamos apuntar a ese trabajo colaborativo para apuntar hacia esas dolencias que tiene la ciudadanía y que no se ven desde un escritorio en una oficina pública necesariamente, se ven en conjunto con las personas. Por otra parte, la transversalidad en las políticas públicas también es fundamental, dado que es un sector el que requiere de otros. La economía creativa no funciona, al menos en nuestros países, si no es en conjunto, si no es en organizaciones que se ponen bajo un plan común, pero que no es solo un Ministerio de las Culturas, o solo un Ministerio de Economía, o solo una agencia de exportaciones, o solo los privados. Esto es en comunión. Hay una comunión que debe tener el país de decir, apostamos por este cambio, por vivir también de una forma distinta y en donde esta herramienta nos puede servir también. Y por otra parte, como decíamos, estas políticas intersectoriales, trabajar con el sector turismo, trabajar con el sector fomento, eso para nosotros es clave. Cuando hablamos de ciudades más amables, evidentemente, obras públicas tienen un rol, educación tiene un rol, etc. Y por supuesto creemos que las competencias transversales en los agentes culturales, agentes creativos es clave. Educación financiera, saber temas tan básicos como formalizarse, cómo generar empresas, cómo ver seguridad social. Y por último, creo que la cooperación internacional también se está repensando. Es preciso también, porque los modos de producción cultural han cambiado en pandemia. Entonces también es preciso repensar esa colaboración internacional. Y allí creo que el tema que tú tocabas de Latinoamérica es clave. Me imagino que hoy día se están dando todas estas conversaciones que tocan este punto más central, cómo enfrentamos como un colectivo también las dificultades que tenemos desde lo particular. Vuelven a aparecer esas teorías de lo local, ¿cierto? Lo local y lo global. Bueno. Muchas gracias por sus interesantísimas aportaciones, y creo que se va dibujando el segundo tema, más bien no creo, se dibujó de manera muy natural el segundo tema con estas últimas intervenciones también, y es la situación del sector cultural con este contexto pandémico, ¿no? Considerando el contexto de la pandemia por la COVID-19, ¿qué problemáticas visibilizaron y radicalizaron en el sector cultural a nivel de nuestros contextos? Y por otro lado, ¿cuáles son las previsiones a futuro respecto de sus consecuencias? Porque además esto de pronto nos estalló en la cara. ¿Cómo se han transformado los formatos de producción, circulación y consumo cultural a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Qué rol están jugando las nuevas tecnologías de información y comunicación en este sentido? ¿Y cuáles las oportunidades, resistencias y brechas en contextos como los nuestros? Las escuchamos. Yo pienso que Carolina ha traído una resposta quando habla de la importância do mapeio. Em países tão grandes como México e Brasil, temos uma quantidade muito grande de sítios de municipalidades, onde toda a gente, de uma maneira ou de outra, hace cultura, e o poder público não conhece esta gente. Em Brasil, o Congresso criou uma lei para distribuir plata para o setor cultural, e a grande dificuldade era o governo federal passou este dinheiro a los municípios e a los estados, e a grande dificuldade da grande maioria de las municipalidades era a quem dar esta plata, porque não conhecem. Então, há uma primeira ideia que são as instituições, os equipamentos culturais públicos, as bibliotecas, os teatros, pero há artistas também, e mais que artistas, há hacedores, a gente que hace cultura, pero são informales,
não estão, não há um registro de sua atividade, se é a artesania ou a produção cultural de la calle. Então, o mapeo de que falava Carolina é um rato importante para as políticas públicas de cultura, e acá a participação da sociedade civil ha sido muito importante, este diálogo entre o poder público e a sociedade civil para saber como fazer, como distribuir a plata. Então, hemos hecho um caminho importante de conhecimento, que o poder público passou a conhecer um pouquinho mais o setor cultural. E creio que, por outro lado, a gente, com a pandemia, ha sido possível perceber que a cultura é importante. A gente estava em suas casas a ver as pantallas, os filmes, a ouvir a música, a produção cultural mostrou sua importância um pouco mais, pero para a gente que faz as artes cênicas, há problema mais grande que para a gente de audiovisual. Audiovisual ganhou importância, há uma demanda cada vez mais grande com as ferramentas que se multiplicam, e há uma demanda de produção de audiovisual em Brasil, pelo menos. Pero para as artes cênicas, há, ao contrário, uma dificuldade muito grande para encontrar um caminho para a subsistência de los actores de teatro, de la gente de los espectáculos musicales, la gente que toca em los bares. E então há que pensar aún como fazer, encontrar novas fontes de renda e novos caminhos. Então, há muito que trabalhar em termos de políticas culturais para alguns setores. Bueno, no. Trinidad, Marcela, ¿quién de ustedes dos? Veo a Marcela ahí ya hablando. Marcela. Bueno, voy yo, Trinidad. Creo que el año pasado vimos muchos esfuerzos por generar mapeos, relevamientos, sondeos, encuestas sobre el impacto que tenía el COVID en los sectores culturales y creativos. Desde México, pues sí, la UNAM lanzó un sondeo, una encuesta importante. Pocos meses después también la Secretaría de Cultura, a través de México Creativo, lanzamos un sondeo de percepción del impacto del COVID, que después tuvimos oportunidad de poner en diálogo con algunos otros sondeos. El BID, a través de Mercosur, también hizo un mapeo regional muy importante y pudimos poner en diálogo un poco los resultados, porque nuestra intención en estos diálogos públicos que se hicieron el año pasado, pues era justamente poder complementar los resultados y los datos que habíamos pues recopilado cada una de las instituciones, y tratar de llegar a hallazgos y a posibles soluciones a lo que enfrentábamos. Y compartir también con el ámbito internacional, digamos, cuáles habían sido sus respuestas, sus políticas y la manera en que lo estaban enfrentando, que pues para todos fue un momento inédito y que pues todos estábamos experimentando, que creo que de lo más importante, como decía Giselle, sí creo era muy evidente en casi todos que las artes escénicas fue un sector muy golpeado por el cierre de los espacios.
también temas de patrimonio inmaterial y, por ejemplo, todo el sector artesanal, que en México además es de los sectores más grandes e importantes, pues tuvo un impacto muy fuerte, así como temas de cultura alimentaria, que también fue muy, muy golpeado. En general, todos coincidíamos, como decía Giselle también, pues que la pandemia pues puso en evidencia también una serie de fallas y de precarización al sector que pues se vio mucho más evidente con esto y que definitivamente pues había que empezar a pensar y que son muchos ámbitos, es la informalidad, pero también es el tipo de trabajo, de la ocupación laboral, que además no es fija, es momentánea. Entonces, ¿cómo se pueden generar desde las políticas públicas distintos modelos para apoyar, por ejemplo, a un artista entre un trabajo y otro? ¿Qué tipo de financiamiento son los que se deberían de trabajar? En fin, creo que hay una materia, hay mucha pues mucho trabajo por hacer en este sentido. No es un trabajo fácil. Por otro lado, también fue complicado el tema de los apoyos directos, porque pues el recurso fue pues absorbido para el sector salud en la mayoría de los países, y eso pues dificultó mucho. Además, también platicando con países, por ejemplo, con Canadá, que tuvieron recursos mucho más grandes, también lo enfrentaron de manera difícil, porque nos parecía que ningún recurso alcanzaría desde lo que estábamos y seguimos enfrentando. La cooperación y encontrar nuevas formas de cooperación también entre los sectores será muy importante. Creo que estamos en un momento de quiebre de un sistema en el que será importante generar nuevas formas de colaboración y de entendimiento también entre los sectores. Para nosotros en México Creativo decimos que tenemos que basarnos en tres modos de hacer que son significativos. Por un lado, la cooperación como un modo de hacer. Por otro lado, el cuidado. Y por otro lado, la regeneración de la vida, que sin duda en esta pandemia pues es evidente que toda esta cultura de la muerte que muchos países vivimos, pues tiene que volverse una cultura de la vida y por la vida. Entonces, bueno, tal vez termino por ahí, pero bueno, hay muchos datos que compartir. Seguramente Trinidad también nos podrá compartir varios. Sí, y de hecho trabajamos bastante juntos. Durante todo el año pasado para nosotros fue una llamada de alerta inmediata, y creo que siempre nos reíamos porque nos unimos a agencias que tal vez de otra manera nos hubiéramos demorado años en sentarnos a trabajar juntos, y trabajamos con Mercosur Cultural, con UNESCO, OEI, CEGIP, justamente en hacer, por una parte, un estudio macroeconómico del impacto del COVID en el sector. Es la primera vez que se hace un estudio de estas características con cifras comparables en la región, y eso no es menor. Ese estudio está a punto de salir, así que estamos muy contentos. Tuvimos una presentación de los primeros resultados, pero creo que ahí hubo un esfuerzo que creo que sin la pandemia no lo hubiéramos hecho. Entonces ahí realmente estamos muy contentos. También tuvimos una encuesta que nos ayudó a medir el tema micro, y ahí, por ejemplo, veíamos cifras alarmantes. Qué sé yo, los trabajadores de la cultura y de los sectores creativos perdieron el 80% de sus ingresos durante los primeros meses de la pandemia. Lo mismo las empresas. Pero obviamente también vimos algunas cosas positivas. Vimos cosas también que sabíamos, pero que como el sector venía creciendo a pasos bastante rápidos, no le estábamos prestando la atención suficiente, que era la fragilidad del sector. Si bien venía creciendo de manera muy rápida, lo hacía sobre bases débiles. Por ejemplo, el empleo, la caracterización del empleo. Este es un sector altamente informal. No significa que sea el único sector que lo es,
Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa mucho es que este sector no se lo trate de manera aislada, sino que en las políticas de formalización también se lo considere, obviamente tomando en cuenta sus propias características especiales, pero que sea parte de las políticas y que no se hagan políticas especiales, sino que realmente se tome en cuenta. Entonces, la caracterización del empleo, muy importante, el acceso a beneficios sociales, por ejemplo, que también no es solo de este sector, pero es muy propio del sector. Entonces, bueno, ¿cómo podemos aprovechar quizás de algunos instrumentos que usan otros sectores para favorecer a este? Todas esas son discusiones que tienen que suceder. Vimos algo que sí nos pareció muy interesante y que fue el tema de la innovación en el sector. Porque si bien las cifras eran dramáticas, hubo algunas cifras que fueron más positivas. Y esas tuvieron que ver con la innovación en el sector, especialmente en los sectores más tradicionales del mundo de la cultura. Los sectores, por ejemplo, los videojuegos, animación, etcétera, que están súper digitalizados, bueno, casi no variaron. Pero, por ejemplo, el mundo de los museos, de las artes escénicas, de los festivales, de los carnavales, bueno, dieron un salto como de 20 años en pocos meses. Y eso es un capital que no se puede perder. Lo dieron de forma muy pedestre, podríamos decir. Tuvieron que echar mano sin los equipos adecuados, sin entender bien cuáles eran los medios, plataformas que debían ocupar, y sin contar con las destrezas digitales necesarias para hacerlo. Creo que ahí se nos abre un mundo. Muchos de ellos abrieron áreas de negocio, podríamos decir, que no van a soltar, que seguramente lo presencial regresará, pero descubrieron que había áreas que no estaban prestando la atención, que no solamente como áreas de negocio en el sentido, ok, vamos, sino que, por ejemplo, ¿qué pasaba con personas que viven en el mundo rural y no tenían acceso, por ejemplo, a una oferta cultural que solo se daba en la ciudad, o quizás en los márgenes de la ciudad que la movilización era muy compleja? Por lo tanto, también se produjo de alguna manera un acceso a poblaciones que podrían ser también discapacitados, etcétera, a la cultura que no existía antes. Entonces, todo esta innovación que surgió, creo que hay que capitalizar en ello. Muchos países, además, como decimos nosotros, se pusieron las pilas y empezaron a hacer cursos de capacitación para el sector en destrezas digitales, en e-commerce, y ahí vimos cómo el sector cultural más tradicional casi duplicó su oferta digital, tanto en la oferta de bienes y servicios, como en los procesos de gestión, y eso, sin lugar a dudas, será beneficioso, ha sido beneficioso, fue la única opción, pero creemos que será beneficioso en el tiempo. Obviamente las brechas digitales son importantes y tenemos que entonces desde las multilaterales, desde los gobiernos, desde la academia, la sociedad civil, trabajar para que todos puedan ser parte de esta transformación, que es importante. Lo digital llegó para quedarse. A los que nos gusta lo presencial, lo seguiremos teniendo, pero creo que es muy importante que lo digital también de alguna manera pueda generar experiencias que sean tan reconfortantes como lo presencial. Y de alguna manera uno recuerda quizás la tensión que hubo entre el teatro y el cine en sus inicios. Nadie podía creer que el cine, que eran esas imágenes una tras de otra, fuera a generar una experiencia artística y cultural tan reconfortante como el teatro. Entonces, en ese sentido creo que hubo algo positivo en una situación tremendamente estresante, angustiante y muy difícil para el mundo de la cultura. Muy de acuerdo con esto que ha mencionado Trinidad. Quisiera comentar también cómo nos llevó a esta imagen del cine. Pensé en Georges Méliès, cómo nos llevó al viaje a la luna.
en cómo hoy día también la realidad virtual o las tecnologías nos han llevado a otros viajes en esta pandemia. Viendo ese otro lugar, el más positivo, digamos, de toda esta aceleración digital que tuvimos en el último año y medio, efectivamente se nos abrieron otros canales, tuvimos acceso, pero un acceso diferenciado, y es allí donde es la gran desafío, la gran problemática que hoy día tenemos, de que esa brecha no sea grande, sino que al revés encontremos fórmulas desde los, creo, desde lo público y lo privado para ir acortando esas brechas. Creo que hay un punto central en lo que se comentó recién, que es el consumo cultural, como ha sido modificado. Efectivamente, la aceleración digital implicó también un aumento en ese consumo. Nosotros en Chile tenemos una plataforma, la plataforma Onda Media, que es de consumo de cine nacional. Tenía 20.000 visitas, pasó a 200.000, llegó a 2 millones. O sea, una locura. Realmente el consumo se expandió muchísimo, por lo tanto, en ese sentido también se conoció mucho más lo que se estaba generando en el cine chileno. Pero por otro lado, hoy día el desafío es qué pasa con los exhibidores de cine chileno, las salas de cine, cuando decimos le ha ido muy bien al audiovisual. Sí, pero la industria audiovisual es muy, muy amplia, y en ese ecosistema del audiovisual también están los exhibidores de cine, por ejemplo, de las salas de cine independiente, que hoy día tienen la dificultad, cuando han tenido mucho contenido gratuito por internet, cómo volvemos a conquistar a nuestros públicos para que vengan, o cómo hacemos que esos que consumieron por internet quieran disfrutar del espacio presencial. Entonces allí hay un enorme desafío, porque también son nuevos públicos. Entonces, ese mismo público nuevo lo vamos a tratar igual como antes, o ahora y supuestamente deberán haber otras estrategias para trabajar con ellos. Y cuando pensamos en otras estrategias, son otros roles y otros trabajadores del ecosistema que realizan esos roles. Y por lo tanto, esos otros trabajadores necesitan una identificación de su ocupación también. Entonces, cuando hablamos de la caracterización del empleo, en eso es clave. Y hoy día la tecnología que estamos sumando es fundamental. Si no tenemos una buena difusión de lo que estamos haciendo, con esta también saturación de contenidos en Internet, se nos hace muy difícil destacar y promover realmente contenidos culturales cuando tenemos una sobreoferta. En ese sentido es clave también cómo la economía creativa nos permite tener una mirada amplia cuando nos salimos solo de lo sectorial. Y por ejemplo, en el teatro, dejo de pensar solo en el teatro, sino que también pienso en la tecnología, y suma a lo mejor un algoritmo que me permite entonces trabajar con mis públicos y programar en base a esos públicos que se han estado acercando. Bueno, vamos viendo también cómo esas herramientas de la economía creativa son aplicables para sectores que hace unos años pensábamos que no. Por ejemplo, en el caso de las artes escénicas, porque también surgieron nuevos formatos en el caso de las artes escénicas, como este teatro televisado, en digital, etc. Por otra parte, bueno, estos nuevos procesos creativos que han surgido y estos nuevos roles, aparece fuerte la comunicación, los roles de los encargados de comunicación, los community managers, y por lo tanto, el cómo somos, cómo hacemos esa comunicación con los públicos. Cuando decíamos antes, la primera cara que tengo, la primera recepción en el museo, por ejemplo, es el guardia de seguridad. Él es el primero que yo veo, entonces tengo que tener ahí una estrategia de cómo me reciben en el museo. En este caso, el primer contacto hoy día que tengo es por la red social. Por lo tanto, también cómo esos agentes tienen una cierta especialización al estar trabajando en este ámbito. Por otra parte, creo que ha surgido algo muy importante, que es que la vuelta a lo, así como estuvimos encerrados en casa mucho tiempo, confinados, y volvimos a ciertos saberes o a ciertas concepciones que a lo mejor teníamos años atrás, ocurre lo mismo en el caso de los territorios. Hemos vuelto a mirarlos a los territorios.
hemos vuelto a salir, porque además las ciudades mucha gente empezó a irse de las ciudades, al menos en Santiago de Chile muchos empezaron a irse hacia la periferia, o ir al norte o ir al sur del país a vivir, y por lo tanto a generar también y a colaborar en nuevos polos de creatividad. Contamos nosotros con pocas ciudades reconocidas por UNESCO, ciudades creativas. Lo tenemos 2 ciudades musicales en Chile, Frutillar y Valparaíso. Y allí vemos fenómenos hoy día de compartir entre ambas ciudades, compartir buenas prácticas, poner esta herramienta que significa la ciudad creativa como una estrategia de política pública y como una estrategia de comunión de todos los sectores para salir más fortalecidos. Y para, a partir de ese acervo que es la música y sus rutas y todo, poder construir una nueva economía creativa local. Por lo tanto, creo que es importante esa mirada nuevamente a los territorios y lo que ellos nos pueden aportar para un desarrollo más armónico, más inclusivo y más pertinente, no generado desde el centro, sino que desde los propios territorios. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por sus... Diga, y claro, más Marcela. Yo quería como ampliar un poco este tema de los retos que se nos abren con todo el tema de lo digital. O sea, yo creo que en Latinoamérica y en general, bueno, en México al menos, hay varios retos que se nos ponen enfrente. Primero, pues todo un reto con temas de regulación, es decir, la materialidad de eso digital existe y tenemos que tenerlo claro y saber en dónde están los cables, los servidores y a quién le estamos trabajando. Entonces me parece por ahí que hay como todo un tema de regulación, porque pues en esta cosa del capitalismo de plataformas pues también hay un peligro importante y creo que los países tenemos que tener muy claro sobre qué plataformas estamos difundiendo, promocionando los contenidos. Entonces me parece que por ahí hay un reto muy importante. Por otro lado, también me parece que el reto de la diversidad y que viene ligado al anterior es muy importante, o sea, que la diversidad de los contenidos, porque al final estamos compitiendo con plataformas muy potentes, con mucho poder, tanto de comunicación como de fierros, y eso puede ser un peligro importante para nuestra diversidad cultural. Entonces me parece que ahí hay un tema que tenemos que tener como es decir, sí, lo digital nos abre muchas posibilidades y siempre Internet ha sido un espacio utópico que nos posibilita la conexión, la cooperación y un montón de cosas muy, muy buenas, pero que también tenemos que tener presente los retos que tenemos que enfrentar como países y en términos de políticas públicas. Y por otro lado, también en términos de formación, pues estar muy atentos de generar un uso muy crítico de estas herramientas, tanto como consumidores como generadores de contenidos. O sea, que si vamos a usar plataformas como Facebook, como Instagram o toda su variedad, que si vamos a usar, tengamos muy claro cuáles son sus políticas, cómo podemos, y que tanto como usuario como generador de contenido sepamos muy bien por qué estamos subiendo un contenido, a qué plataforma, y que no lo hagamos de manera automática porque esas son las plataformas que tenemos. Y por otro lado, los países, ¿cuáles son las plataformas que vamos a ofrecer a nuestros ciudadanos para que podamos garantizar esta diversidad, este uso crítico? En fin, creo que ahí hay una agenda digital que hay con muchos retos y que hay que no dejar que nos gane el entusiasmo. Hay que acrescentar, Marcela, la cuestión de la accesibilidad, porque en países con poblaciones pobres que no tienen acceso al Internet, a los equipos, Carolina hablaba de la intersectorialidad, este es un tema
que hace parte desta intersectorialidade entre as políticas que devem procurar fazer esta desigualdade diminuir, de desigualdade social e de acesso às tecnologias. Isto também é importante, además da questão da educação, ¿no es? Sí, justo creo que, por ejemplo, hay regulaciones que de repente están pasando por nuestros países, en el caso específico de México, por ejemplo, con todo el tema de, pues, de la reparación o no reparación y de qué tanto duran los aparatos electrónicos. Es decir, sin duda es un trabajo intersectorial, intersecretarial y transversal, muy complejo, pero al que tenemos que entrarle. Si puedo agregar algo también en el tema, yo me centré mucho en el tema digital, que me pareció que fue muy impresionante, pero también vimos cosas que nos llamaron la atención, y eso tiene que ver con las realidades de nuestros países. No todo el mundo tiene acceso a Internet, o tiene, y con una calidad bastante mala. Pero, por ejemplo, vimos cosas, y me acuerdo que yo leí una noticia de Chile, se me nota que soy de ese país, no vivo allá, pero que era, por ejemplo, cómo la televisión y todos los contenidos educativos en televisión tuvieron un boom enorme. Entonces, no solamente pensar que esto va a ir a Internet, pero se puede hacer multiplataformas. Y tomar la radio, que quizás llega mejor y es una cultura que está mucho más asentada en ciertas... y adaptar esas formas para que todos tengan acceso a esta cultura. Pero creo que además, en el fondo de todo esto, y creo que nos hemos centrado mucho en el tema de la cultura, pero aquí nosotros desde el banco vemos, y sobre todo pensando, hay una visión 2025 en que estamos muy preocupados de, bueno, la región se perdieron 39 millones de empleos, hay 44 millones de personas que ingresaron a la pobreza. Nosotros sí vemos en el sector de la cultura y en el sector creativo un sector importante que hay que impulsar y que tiene que ser parte de la solución. No solamente hay que ir a apoyarlo, sino que ese sector debe ser llamado a ser parte de la solución. Y es por eso que estaremos trabajando muy directamente en todo el tema de pequeña y mediana empresa. En este sector podríamos decir que es microempresa, es casi una persona, pero ¿cómo apoyamos a estas personas para que puedan salir adelante con su pequeño teatro, con su pequeño emprendimiento, para que puedan trabajar en esas cadenas, para que puedan tener acceso a beneficios sociales, etcétera? Y también el tema digital, es decir, lo digital llegó para quedarse, por lo tanto no podemos seguir profundizando esa brecha digital que existe en nuestros países, entre los países, dentro de nuestros países, dentro de nuestras ciudades. Hay veces que hay un barrio que está perfecto y 3 cuadras más allá es imposible conectarse. Entonces, esos son retos claves en que también, para que nuestros países sean competitivos, para que nuestras sociedades puedan seguir creciendo, tenemos que capacitar a nuestra población, a toda nuestra población, justamente en esta nueva economía, porque si no vamos a quedar atrás. Muy de acuerdo. Allí comentar desde Chile, perdón Lourdes, no sé si querías intervenir, ¿no? No, adelante Carolina, nos quedan unos pocos minutos y me falta la última pregunta, pero por supuesto, bienvenida Sierra con este comentario. Perfecto, ya. Sí, no, y voy a ser muy breve, solamente decir también cómo desde Chile lo que quisimos también impulsar en este periodo fue concentrar también la información. Sabemos que para el sector creativo en general una dificultad que tenemos es encontrar información ya sea de cursos de especialización, becas, fuentes de financiamiento, seminarios, encuentros, etcétera, repartido en distintos lugares, ya sea al interior del Ministerio de las Culturas, pero además de otras reparticiones públicas. Entonces lo que hicimos fue un esfuerzo en realizar una plataforma que la trabajamos colaborativamente con otras instituciones, que hoy día contamos con la plataforma EC, que es la Plataforma de Economía Creativa de Chile, le llamamos la Casa de la Economía Creativa, y que la armamos en conjunto con las otras instituciones públicas que trabajan y que aportan a la economía creativa también, y con
agentes claves del sector privado. Esto entendiendo que nos parecía clave contar con un solo canal de información oportuno, rápido y pensando en esta gran sobreoferta de información que tenemos, poder concentrar. Así es que nada, quería contarles de eso. Tenía un video de 2 minutos, pero no sé si alcanzamos, si no ya lo pasamos en otra oportunidad. Muchas gracias por sus comentarios. Voy a ir ya hacia el final porque se nos está lamentablemente acabando el tiempo. Solo quiero poner un punto importante a propósito de algo que mencionaba Giselle desde el principio, ¿no? Y que también quizá Marcela lo toca de una manera importante. En nuestros países, México y Brasil, que creo que comparten estas, no solamente en términos de grandes poblaciones y territorios, sino en muchísimos casos, lamentablemente profundas desigualdades, ¿no? Y el Internet también es algo que lamentablemente no llega a gran parte de nuestros países, y eso es un reto pues muy pertinente, muy urgente que tenemos que tener en los próximos años. Cómo conectamos y cómo no se vuelve una desconexión esta digitalización, más que acercarnos, digamos, en términos no solo de cuerpos, sino también de posibilidades. Y bueno, el último bloque, que tenemos ya muy pocos minutos, les pediría así un cierre, casi un precierre, pero esta pregunta me parece que es fundamental hacerla con ustedes. Las cuestiones de género en las economías creativas. ¿Cómo garantizar la paridad de representación, posiciones de decisión y recursos económicos, apoyos, salarios entre trabajadoras y trabajadores culturales? Y la pregunta es, ¿la precarización del trabajo creativo tiene impactos distintos según el género? Les pido muy brevemente si nos pueden compartir su opinión. Si quieren, empiezo. Sí, yo creo que lo primero es importantísimo aceptar que existe y que hay una mayor vulnerabilidad de las mujeres y las trabajadoras de la cultura. Y creo que hay una razón, que es que pareciera que tenemos más tolerancia a la inseguridad laboral y a la precariedad, y que eso no debería ser, o sea, que si culturalmente así ha venido siendo, creo que habría que tenerlo presente para tratar de irlo remediando de a poco. Pero sí, o sea, que creo que lo primero es decir, sí hay una brecha y una disparidad de género. Y creo que empezar por ahí es importante. Yo solo quisiera agregar a eso, a esa afirmación. Nosotros vemos, además de los estudios que hemos hecho, que este es un sector de la economía donde hay más mujeres participando, y más mujeres participando, muchas veces liderando emprendimientos, empresas, etc. Ni siquiera estoy contando el sector de la artesanía, que es un sector que emplea mayoritariamente a mujeres y es un sector muy abusado y muy poco desarrollado en muchos de nuestros países. Por lo tanto, creo que hay una tarea enorme pendiente de identificación de los temas de género en términos de las mujeres, pero también en términos de diversidad de poblaciones indígenas, etc. Entonces ahí hay un tema que es muy clave que tenemos que ver. Y sobre todo, y nosotros estamos ahora empezando también a trabajar en algunos estudios, es que existen pocos datos. Entonces muchas veces actuamos no con la evidencia necesaria para poder tomar las acciones que queremos. Entonces, nosotros en este minuto estamos justamente buscando esos datos para poder justamente ir hacia esos problemas y tomar las medidas necesarias caso a caso, y no dar una misma solución para todo el mundo ni para todos los sectores, porque como decía, el sector de la artesanía es un mundo en sí muy distinto. La industria de la música y las mujeres, bueno, eso es un capítulo fascinante que podríamos hacer un congreso solo de eso. Y lo mismo la industria del cine, la industria audiovisual, es decir, nosotros consideramos la gastronomía también.
Entonces, aquí tenemos un mundo enorme donde vale la pena visibilizarlo, estudiarlo y actuar con números y datos concretos que hoy día son escasos, muchas veces inexistentes. A mim me parece que o problema não é particular ao setor cultural. É evidente que as mulheres têm dificuldade na sociedade em geral, porque nossas sociedades são machistas, são sociedades onde os homens dominam e têm, muitas vezes, los pagos mayores que las mujeres por la misma función. Entonces, hay sectores de la cultura donde las mujeres están más fuertes, porque hay muchas mujeres en este sector, y hay otros donde no están. Pero a mí me parece que para la cuestión de género de la Agenda 2030, la cultura puede aportar muchas respuestas, incluso para la concientización de la sociedad por medio de los productos culturales, sea la música, los libros, ¿no?, la literatura, lo audiovisual. Los contenidos pueden ayudar a la concientización de la igualdad de género. Entonces, la cultura tiene un rol importante a jugar en este tema, porque es un tema de toda la sociedad. Estoy muy de acuerdo, creo que nuestro sector no está exento de una problemática que es mundial y que en nuestros países sobre todo es muy fuerte. Creo que hay un fenómeno que no podemos desconocer y donde los estados deben actuar, que es que la violencia intrafamiliar también creció mucho en pandemia. Eso fue algo que las mujeres también lo vivieron más fuertemente. Se habló mucho en artículos, pero del micromachismo, por ejemplo, cómo nos vimos todos forzados a trabajar desde casa, pero los espacios más cómodos para trabajar se lo llevaban los hombres. Los escritorios eran para los hombres y el comedor para las mujeres o la cocina para las mujeres. Eso es algo que se vivió, que se vive fuertemente todavía en nuestros países y es algo que parece tan normalizado, tan sutil, pero tan injusto a la vez para todas las mujeres. En ese sentido creo que hay un rol clave en términos primero de decir, sí, hay muchas mujeres y muchas mujeres muy talentosas haciendo trabajo dentro del sector cultural y apostando por el ecosistema creativo, y hay muchas mujeres invisibilizadas que necesitamos mostrarles, que necesitamos que nuestros hijos sepan cuál es nuestra historia, qué herencia le vamos a mostrar a ellos. En ese sentido creo que hay un rol clave de difusión, de visibilización, de tomar lugares. Hay espacios que han llevado países, por ejemplo, editatones, donde llenan la Wikipedia, empiezan a completar con nombres de mujeres. Hicimos una experiencia hace unos años de mujeres de las artes visuales. Hace poco, esta semana, se lanzó un libro de mujeres también, de artistas contemporáneas jóvenes en las artes visuales. Y así vamos viendo sectores efectivamente donde la dificultad es mayor, como la música, por ejemplo, que es un caso de estudio, pero efectivamente creo que ahí tenemos un rol clave también de nosotras las mujeres, que tenemos también espacios de conversación, de difusión, de poner temas, estar siempre presente con esto. No podemos olvidarnos, porque esto es, como dijo Cecilia Vicuña, es complejo y sororo. Es así. Bueno, gracias. ¿Algún comentario más al respecto de este tema? Bueno, entonces les propongo, qué interesante, todos los comentarios, podríamos seguirnos y hacer un congreso solamente de estos temas que han abierto ustedes el día de hoy. Muchas gracias por sus participaciones. Les pediría, pudiéramos hacer, si están de acuerdo, un cierre retomando el título de la mesa, la dimensión social de las industrias culturales y creativas en América Latina. Su cierre. Muchas gracias.
Pues yo diría que la cultura desde esta lógica de desarrollo sustentable es parte integral de la recuperación económica, social y medioambiental y que es transversal a todos, a todos los sectores y que es, pues sí, digamos, es central y es importantísimo, como decían hace rato, que deje de verse a sí misma y que contamine, digamos, a todos los demás sectores para que logremos pues una transformación hacia un mundo mejor. Pues creo que así cerraría. Yo sí, si me animo, haría tal vez quizás como un llamado, decir que considerar al sector creativo y cultural como parte también de las estrategias de recuperación económica post pandemia o durante la pandemia, porque no termina nunca esta pandemia. Eh, Creo que los trabajadores de la cultura y la creatividad son claves para que podamos salir de esta gran crisis de manera sostenible, de manera inclusiva y por supuesto con unas economías mucho más humanas y mucho más diversificadas. Así es que yo haría una invitación a que los gobiernos, las sociedades tomen estas creativas, estas industrias y las pongan al centro de sus estrategias o las pongan junto a sus estrategias de recuperación económica y social. Eu penso que as indústrias criativas em Latinoamérica têm um rol muito importante para o desenvolvimento sustentável, porque com ela temos uma dimensão humana e criativa que aporta a inovação, que é fundamental para o desenvolvimento, porque os artistas a vezes pensam coisas diferentes, eles traem novos caminhos e nós outros necessitamos muito de reinventar a sociedade, porque estamos demasiado no caminho da plata, né, del gano, e precisamos tomar um caminho mais humano, mais da sensibilidade, da liberdade de criação, da liberdade de pensamento. E os artistas em todos os setores da economia, da cultura, são fundamentais para nos trazer e nos ajudar a descobrir novos caminhos para a sociedade. Wow, inspiradora Giselle, me sumo a eso. También comparto que los artistas nos abren otras formas de pensamiento. Yo no soy artista, soy administradora pública de profesión, pero doy gracias cada día porque trabajo muy cercanamente a los artistas y efectivamente la sociedad necesita esa inspiración, necesita de los artistas y de los y las artistas para vivir mejor, para tener una sociedad más justa, más humana, más inclusiva. Y en ese sentido, creo que la economía creativa es una herramienta, es una oportunidad que como sector tenemos que tomar. Y en eso todos los trabajadores de este ecosistema, incluidos los técnicos, incluidos aquellos que ejercen soporte, aquellos que dirigen, aquellos que son parte de los procesos creativos. Creemos que las economías creativas incluyen a todos, son sostenibles y en ese sentido creo que tenemos la oportunidad de abrirnos a trabajar con otros. Creo que no podemos quedarnos cerrados a trabajar solo en la disciplina artística a la que pertenezco o solo en el sector cultural. Creo que es clave ampliar nuestras miradas, nuestras visiones y nuestros brazos, colaborar con otros. Los modelos de gestión de otros nos pueden servir a nosotros mismos. Cada día los límites entre las disciplinas son más difusos. Por lo tanto, la invitación también es a trabajar colaborativamente entre el propio sector cultural y creativo, pero también con otros sectores y aportar desde nuestra especialidad a generar un mundo mejor. Y eso lo podemos hacer en el turismo,
en las obras públicas, en lo comunitario, en el aspecto de las relaciones humanas y sociales. Así es que de verdad, bueno, agradecer este espacio, ha sido una gran conversación, así que agradezco también la oportunidad de haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Le tomo prestada a Giselle su palabra, qué mesa tan inspiradora, ¿no? Lejos de responder todas las preguntas, nos invitan a hacernos más preguntas y eso es la potencia de una mesa así con mujeres con su experiencia. Muchas gracias y les invitamos a que continúen siguiendo toda la programación de este encuentro de industrias culturales y creativas, y a ustedes también les agradecemos muchísimo a toda la gente que nos está acompañando de manera remota, su participación, sus preguntas, y continuamos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. En Circular nos reconocemos como una empresa cultural integral debido a la experiencia que tenemos en las áreas de diseño, gestión y difusión de proyectos socioculturales. Por ello, en 2020 inauguramos el portal de difusión Circular Comunicaciones Cultura, un espacio para convocar a diversos portadores de cultura, gestores y productores que deseen promover bienes y productos culturales vinculados con las áreas de patrimonio cultural inmaterial, arte y cultura, cultura comunitaria, entre otros. El portal cuenta con diversas secciones concebidas desde la interacción multiformato, audio, video, fotografía e incluso publicaciones digitales, además de nuestro canal en vivo insertado en la misma plataforma. Una de las secciones, Mito, mapa interactivo de tradición oral, permite georreferenciar expresiones culturales de acuerdo al sitio donde han sido recreadas, con la intención de generar acervos desde la participación colectiva como una herramienta pedagógica de intercambio cultural y de difusión de agentes culturales. El apoyo de Proyecta Industrias Creativas nos ayudará a mejorar las condiciones técnicas de la plataforma, implementando un apartado para comercializar estos bienes y productos, tanto internos como externos, apoyando así al desarrollo del ecosistema cultural en nuestro estado. También nos servirá para generar una estrategia de difusión que permita promover las bondades del portal y brindar información sobre temas que son base del desarrollo de comunidades locales. Deseamos convertirnos en un canal de difusión integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas desde la comunicación, abriendo espacios de diálogo y generando sinergia entre la comunidad convocada para el desarrollo y o fortalecimiento de proyectos de impacto social y de base comunitaria. Te invitamos a visitar el portal en www.circular.org.mx y sumarte a este proyecto Haciendo Comunidad.
Hola, somos Mariana y Fer y juntas somos el equipo de Anécdota, Agenda Indagante. Anécdota es un proyecto que busca conectar a diferentes públicos con la oferta cultural y de ocio de la ciudad. Inició con una agenda física que a partir de 7 categorías te platica qué conocer y descubrir en la ciudad, así como si fuera un amigo. ¿Por qué decidimos ponerle anécdota? Creemos que las anécdotas son esas historias singulares que nos hacen conectar cuando las platicamos. Entonces buscamos que todo aquel que tenga una agenda anécdota pueda vivir anécdotas nuevas en su ciudad y descubrir lugares nuevos. Además, se interesa promocionar el arte. Es por ello que incluimos 12 portadillas realizadas por diferentes artistas visuales de la ciudad, y también incluimos códigos QR que se enlazan a Spotify y te presentan a artistas musicales tapatíos. También incluimos información esporádica que se llaman pop-ups, en donde te damos una especie de contextualización o herramientas extras para que disfrutes aún más las experiencias que te brindamos a través del contenido de la agenda. Esto que comenta Mariana entra como uno de nuestros diferenciadores, ya que logramos desarrollar audiencias. Además de lo que se presenta en la agenda, realizamos unos retos que se llaman Huella Indagante, en donde incentivamos la visita y mantenemos viva la agenda de esta manera. Son cosas muy sencillas que de todos modos incentivan bastante y hemos recibido muy buena respuesta a la fecha. Por ese motivo buscamos el apoyo y con él vamos a lograr hacer una campaña mucho más grande, audiovisual. Gracias a ese apoyo vamos a poder llegar a muchos más oídos, manos y ojos que van a poder experimentar su ciudad de otra manera. También buscamos el apoyo para empezar con el desarrollo digital. Creemos que no podemos dejarlo de lado una vez de tener cubierta la parte física. Vamos a desarrollar una aplicación en la que puedas tener al alcance las millones de ofertas que ofrece la ciudad. Anécdota es un proyecto que busca no solo que te enamores de tu ciudad, sino que la vivas. Muchas gracias por el apoyo y los invitamos a seguirnos en